Señoras y señores, así con esa sintonía de Serrat, aunque nos ha faltado lo más bonito, Maribel, poner eso de hoy puede ser un gran día. Bueno, pues son las 12:30 y estamos aquí con todos ustedes en esta tertulia ciudadana. Hoy nos falta uno de los tertulianos que además lo vamos a echar en falta en el punto 2, en el tema 2, que vamos a tratar hoy, porque vamos a hablar de hecho de los jueces y de los fiscales y de esa huelga en la justicia española. Pero claro, necesitamos un abogado y no va a venir hoy, pero bueno, vamos a ver qué hacemos el resto de lo que estamos aquí. Señoras y señores, en el control de sonido está Maribel Martín, en las cámaras está Carlos Martín, que no son primos, aunque se llamen igual, y en la realización está Beatriz Bravo. Bienvenidos a Onda Cero, Puerto Llano e I+, Televisión. Tenemos a los tertulianos habituales, con lo cual, don Félix Calle, bienvenido. Buenos días. Qué placer. Yo siento que no venga Tony, porque nos iba a ilustrar mucho sobre el asunto. Es cierto, y que nos estará seguramente viendo, y si no nos verá después, y vamos a sentir que no esté aquí. Que lo llamo que sea por teléfono, que nos vaya ilustrando, y nosotros lo vamos exponiendo. Que nos diga algo. También yo creo que a lo mejor para un abogado también es un riesgo criticar al sistema judicial, o sea que a lo mejor lo ha hecho con inteligencia. ¿No? No creo. Doña Jovita, muy buena, Jovita Bosmediano. Buenos días. Qué placer. A todas y a todos, a los que nos escuchan y a los que nos ven. Muy bien. Y yo también echo de menos a Tony, porque tenía la esperanza de que él, como experto en la materia, nos ilustrara a los que somos ciudadanos de a pie en este sentido, porque podemos dar nuestra opinión, pero no estamos dentro del sistema como él. Claro, evidentemente. Es que yo creo que las cosas seguramente desde dentro se ven distintas a como se ven desde fuera, ¿no? Sí. Pero bueno, ya nos ilustrará otro día. Habrá otra ocasión. Don Emilio Nieto, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estamos? Pues estupendamente. Le ve usted bien, Casi como el tiempo. ¿Le sienta bien la jubilación a usted? Sí, porque ya sabes que son vacaciones permanentes. Sí. Y todas las vacaciones permanentes. Y sin tener que fichar por las mañanas, ¿verdad? Todo el mundo, ¿no? Sí, no, para mí de verdad que ha sido una continuación del trabajo que venía haciendo. No creas que lo he echado mucho de menos, ¿no? Porque prácticamente sigo haciendo casi lo mismo. Por lo tanto, bueno, lo de casi está muy bien matizado, porque el trabajo ya no hay una obligación. No, por supuesto. Bueno, para mí nunca fue una obligación el trabajo. Esa es la gran ventaja de que, o cuando uno quiere un trabajo y trabaja porque quiere trabajar. Evidentemente, yo creo que además aquí estamos ahora mismo 4 que podemos decir eso, que trabajamos en lo que nos gusta, ¿verdad que sí? Bueno, yo al menos he disfrutado muchísimo con mi trabajo. Eso es muy importante. Y bueno, después te jubilas y adquieres compromisos personales y porque tienes unos ideales y quieres colaborar en la sociedad, mejorar lo que puedas, poner el granito de arena y bueno, pues sigues comprometido y sigues también en activo. Sí, de una forma u otra yo creo que eso es vivir también, Jovita. Hombre, ¿no? Claro. Pues el primer tema vamos a lanzarlo ya, ¿no? El gobierno, señoras y señores, parece que no podrá aprobar los presupuestos generales del Estado ante la falta de apoyos de los partidos, básicamente catalanes y vasco. ¿Qué debe hacer Pedro Sánchez? ¿Prorrogar los presupuestos de Rajoy o convocar elecciones? Don Félix Calle. Bueno, yo creo que no le hayan aprobado los presupuestos contradice todo lo que se ha venido diciendo, que se estaba en manos de los catalanes, que iba a pasar por el aro de creación de los catalanes. Está claro de que si no los apoyan, porque no los van a apoyar, porque tiene un coste muy elevado, sobre todo con respecto a los catalanes, y que a priori sería decir, bueno, antepongo el conflicto, la prioridad, en este caso del problema catalán, a los presupuestos. Eso no va a suceder, ¿eh? No sé lo que van a decir ahora aquellos medios que les interesaba, conservadores de derecha y ultraderecha, diciendo que estaba en manos de los catalanes, que se iba a aprobar pasando por el aro, que iban a liberar los presos políticos. Bueno, pues no, porque hubiera sido así, hubieran aprobado los presupuestos. No las han aprobado. Pedro Sánchez dice, además lo dijo en una entrevista en el New York Times, dijo que él pretendía gobernar a base de Real Decreto Leyes, que lo puede hacer. O sea, que nadie diga que no lo puede hacer, porque lo puede hacer. Lo que pasa que yo creo que eso no iba a ser muy sostenible en el tiempo. Y además lo iban a brear todos los días, pero bien brea por parte de la oposición. Iba a sufrir muchísimo, porque le van a decir, bueno, igual que dicen ahora que no es legítimo que sea presidente, pues de otra forma dirán que no es legítimo con tantos reales decretos leyes y que está abusando, digamos, que del gobierno. Con lo cual iba a sufrir bastante, mucho. Y además le iba a desgastar bastante. Yo creo que sostenible en el tiempo no lo veo. Estos son unos presupuestos muy precarios,
los que tiene ahora mismo para poder prorrogar. No iba a cumplir con el objetivo que él tiene, en principio, que él decía que tenía que reconstruir el estado del bienestar, con esos presupuestos no. ¿Cuántos reales decretos leyes tenía que hacer para poder hacer frente a lo que él dice, además que él cree, ¿no?, de que había que reconstruir el estado de bienestar? Pues muchísimo, ¿no? Yo convocaría elecciones. Y digo convocaría elecciones, que creo que al final lo va a hacer, aprovechando el tirón de las encuestas. Hay quien dice, Félix, que además va a aprovechar las elecciones locales y regionales con las nacionales y con las europeas puede ser juntas. Bueno, es posible, eso no sé, eso ya verán la estrategia que Sí. y sus asesores tengan, ¿no? Pero en lo que estamos es que, según las encuestas que dicen que están cocinadas, pues como todas, lo que pasa es que ahora parece que se cocina mucho más que antes. No, se cocina igual que siempre. Igual Pero que aunque siempre. se hayan cocinado, lo que sí está claro, y lo digo porque la prensa extranjera así lo dice, es que ha tirado un tirón en las encuestas. Yo creo que tiene que aprovechar ese tirón. Entre tanto, tiene que hacer algún Real Decreto Ley que sea muy subjetivo, ¿no? Y que cree impacto, pero no por el hecho de que luego le vote más, sino que de verdad haga falta hacerlo, que hace falta hacerlo. Yo convocaría, porque además, según los estudios de encuestas extranjeros, no los de aquí, vamos a obviar los de las cocinas de aquí, se espera que puede sacar entre 120 y 124 escaños. Con eso no es igual que 84. Evidentemente que no. Puede Estamos llegar a un paso de doblar. Claro, puede llegar a acuerdos puntuales, que parece ser que es así, con Ciudadanos. Con el PP, que se olvide. El PP no lo va a apoyar jamás, ni en circunstancias, ni puntuales. Sin embargo, los catalanes sí pueden apoyar, en los reales decretos leyes, puede puntualmente apoyar algún real decreto ley, alguno. Pero ya hemos dicho que no puede ser sostenible en el tiempo. Pero yo creo que debería convocar, creo que saldría ganando. Si de aquí a que lo convoque no baja el listón de las encuestas, creo que no, sea lo suficientemente listo para que no baje, y yo creo que puede tener la ayuda o la abstención, que en final una ayuda de Ciudadanos. Del PP no puede esperar ninguna. Y yo creo que salíamos ganando, Por eso yo estoy de acuerdo, yo diría que convocar a elecciones. Jovita, voz mediano. Lo que ha dicho, estoy de acuerdo en algo de lo que ha dicho Félix, y es que si los independentistas, los grupos independentistas que hay en la Cámara no apoyan los presupuestos, tiran por tierra esa teoría que están constantemente Ciudadanos y el PP diciendo que es que ha pactado con los independentistas. Y si llegaran a apoyarlo, sencillamente sería porque a los independentistas no les interesa que se anticiparan las elecciones, ni más ni menos. Es decir, que eso de que Pedro Sánchez y el Partido Socialista han vendido el gobierno y España es una teoría que siempre utiliza la derecha cuando va a haber elecciones, ya la utilizaban con Zapatero. Y es cierto que el poder desgasta. Sí, sí. Pero me parece que era Andreotti, que creo que fue 7 veces primer ministro italiano, decía que el poder desgasta, pero más desgasta la oposición. Estar en la oposición desgasta mucho más, y la prueba la tenemos en las artimañas, las estrategias, las mentiras, las difamaciones que están constantemente, sobre todo la derecha de este país, PP y Ciudadanos, contra el gobierno, intentando hasta deslegitimarlo. Y yo creo que el presidente del gobierno, el gobierno del Partido Socialista ahora mismo, que tiene minoría, que tiene muy poquitos diputados, pero yo creo que trabaja en dos vías paralelas. Una, sigue intentando aprobar los presupuestos. Yo creo que sigue trabajando en ello. Claro, es mi opinión como ciudadana, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo no es como aquellos que tienen una estrategia, la A, y si le falla esa no tienen nada. Yo creo que el gobierno tiene la estrategia de que si no aprueba los presupuestos, intentar llevar a cabo medidas que se necesitan para la mejora de la ciudadanía. Pues yo qué sé, mejoras en el desempleo y en el trabajo, lo del salario mínimo. Creo que es algo que beneficia a toda la sociedad, porque si ganas más, puedes consumir más, puedes gastar más, es decir, produce más empleo. Mejoras en la educación, mejoras en la sanidad, mejoras en la dependencia, mejoras en los servicios públicos, pero claro, no puede estar gobernando indefinidamente a través de reales decretos. Y será el presidente del gobierno
el que decidirá cuándo es el momento apropiado que más beneficie a la estabilidad social y a la ciudadanía para convocar elecciones. Es una prerrogativa que tiene y lo hará, no cabe duda, si llega el momento en que sea necesario hacerlo. Mientras tanto, creo que va a seguir intentando gobernar de una forma que estabilice la sociedad. ¿Pero partidaria, Jovita, de convocar elecciones ya o no? Yo es que creo que no estoy en la situación de definir qué es lo mejor para la sociedad en general. Creo que el gobierno, desde el estatus que tiene, es capaz de vislumbrar con mucha más claridad cuándo es mejor convocar elecciones y por eso el presidente tiene la prerrogativa de hacerlo. Don Emilio Nieto. Bueno, pues este tema no creas que tiene una arista nada más. Tiene muchas aristas. Muchísimas aristas. Y vamos a ver si soy capaz de ir desgranando algunas que la ciudadanía las está viendo todos los días. Cuando se hizo la moción de censura, el mismo presidente en el día de la Cámara dijo que si ganaba la moción de censura convocaba elecciones lo más rápido posible para normalizar el país y para que todo volviera a la calma. A los pocos meses, porque lleva 5 meses, pero a los pocos meses dice que va a acabar la legislatura. Primera gran incongruencia. Antes convoca elecciones y después, cuando ya está en el sillón de la Moncloa, dice que no hay convocatoria de elecciones. Primera, el que ha pactado con los independentistas y que ha pactado con Podemos, eso lo sabe todo el mundo. Hombre, claro. Pero además hay una cosa, públicamente está escrito, está redactado, lo puede oír todo el mundo, él dijo que nunca iba a pactar con los populistas, porque los populistas iban a traer a este país daño como a Venezuela. Pues ha tardado muy poco en pactar con los populistas. ¿Ha pactado con los independentistas? Pues claro que ha pactado. ¿Hasta dónde? Pues hasta convencer a la Fiscalía del Estado para que en lugar de rebelión fuera sedición. Hasta ahí llega. Antes de las elecciones... Bueno, eso no está demostrado, don Emilio. Eso ¿no? decía, antes de las elecciones, está también en la hemeroteca, se puede leer, él decía que había habido una... ¿En qué periódico lee usted? En muchos, no en uno, en muchos. No voy ahora a decir uno porque yo no quiero hacer propaganda en el mundo, pero en muchos está escrito que él dijo textualmente que había rebelión en España, que hubo un golpe de Estado. Yo creo que en eso estaban de acuerdo todos los partidos constitucionalistas, y el PSOE lo es. Por lo tanto, lo dijo. Ahora dice que no, que tiene dudas, que si ha habido rebelión o no, que ha habido sedición, etcétera. Él dijo también que iba a gobernar con el Congreso, no con decretos leyes. Y ha dicho, si es necesario, llegaré a terminar la legislatura con decretos leyes. También ha dicho que los presupuestos de Rajoy eran malos, los votó en contra. Votó en contra de los presupuestos y esos presupuestos le han dado a él para poder gobernar hasta acabar la legislatura, según él. Es más, él ha dicho, si es necesario, prorrogaré estos presupuestos para seguir gobernando. Noticia de última hora que leo, es un varapalo, dice el ABC, que le dan a Pedro Sánchez desde Bruselas, porque le han dicho que los presupuestos se desvían significativamente del objetivo previsto. Bien. Es decir, estamos viendo incongruencias, pero hay otras más. La Unión Europea le ha dicho, oye, que el crecimiento de la economía española ha perdido 7 décimas, es decir, más de 1 décima por mes, desde que lleva gobernando. El déficit va a aumentar, también se lo ha dicho la Comunidad Económica Europea. En tercer lugar, o cuarto, quinto, no sé dónde, yo creo que la legislatura está agotada. Y está agotada porque en 5 meses 2 ministros han tenido que dimitir. Una está tocada, como dicen, de ala, como dicen vulgarmente. Es decir, la señora Delgado debería haber dimitido ya. Es más, la secretaria de Estado de Deportes pues está investigada por si ha pagado o no ha pagado Hacienda. El señor Duque también está de la misma manera. El señor presidente tiene que rendir cuentas ante el Senado, por si es o no doctor, ha copiado o no ha copiado. En definitiva, yo creo que hay tantos argumentos para que esta legislatura, que comenzó como comenzó, pues tenía que haber terminado ya, y que la convocatoria de elecciones se está retrasando en demasía. Lo partidario de la convocatoria de elecciones... Y más si va a ganar. Pero fíjate que hay un caso, un hecho muy curioso. Ya lo ha dicho el señor Page, que es uno de los varones que está en contra del presidente,
Ya lo ha dicho el señor. Bueno, yo creo que eso es una afirmación que no se corresponde con la realidad. El presidente de de Extremadura, el presidente de Asturias, el presidente de Aragón. Oye, no ponga las elecciones el domingo ese de mayo, no las ponga. Pero eso es otro tema, sí, don pero Emilio. no las ponga. Pero, ¿Y sabes por qué? Tampoco podemos decir cosas que no son ciertas. Pero ¿sabes por qué? No son ciertas, hay que demostrarlas. No, vamos a ver, yo he oído en privado al presidente Paje, claro, y en ningún caso está en contra de Pedro Sánchez. A Susana Díaz le ha dicho, mira, vente por aquí lo menos posible. Jesús, está en la intimidad de todos. En definitiva, el panorama que presentan los varones socialistas es que no quieren que las elecciones se convoquen unas junto a las otras. ¿Por qué? Pues alguna razón tendrá, porque si el tirón del Partido Socialista a nivel nacional es grande, pues hombre, va a repercutir en las elecciones regionales. Pero cuando tienen miedo de que se junten las elecciones es porque no las tendrán todas seguras. Por lo tanto, elecciones... En resumen, elecciones ya, sí, feliz. Pero siguiendo con el tema de los presupuestos, apunta algo, Jovita, que es cierto, que yo tampoco me acordaba de eso, ¿no? Es que hasta el 31 de diciembre siguen negociando los presupuestos, ¿eh? Es posible que a última hora, es probable que a los catalanes les apoyen. Muy enrocados están los catalanes, muy empeñados están con darle prioridad a su conflicto, al conflicto catalán en este caso, cuando con los presupuestos de Rajoy pierden miles de millones. Está claro, ¿eh? Está ahí en los presupuestos, eso sí que no me lo invento yo. Sí, más de 2.000 millones que le corresponderían a Cataluña, los perdería. Los perdería. Sí, aparte de los recortes que ya está detallado en los presupuestos. Estarán enrocados de tal manera que digo que lo mismo antes del 31 de diciembre los apoya. ¿De qué forma estarán enrocados? ¿De qué forma le dan prioridad a su problema para no apoyar sus presupuestos que salen perdiendo? Que no sé si eso a los catalanes se lo han contado. Pero posiblemente no se lo han contado. Claro, pero sigo diciendo que si no apoyan los presupuestos, Pedro Sánchez va a sufrir mucho, va a sufrir muchísimo. Y yo creo que habrá un desgaste derivado de ese sufrimiento. Y yo, sea en abril, sea en mayo, sea en junio, cuando él estime oportuno, que para eso tiene el poder de decidirlo, yo sí plantearía, viendo ante las encuestas, hombre, un análisis estratégico, político, que tiene sus asesores, ¿no? Sí. Y determinar el momento en que convocaría elecciones. Yo la convocaría si no se aprobaran los presupuestos. Jovita. Bueno, yo estoy asombrada porque creo que Emilio come todos los días con los presidentes presidentes socialistas de las comunidades y le confían todos sus pensamientos. Yo no te he dicho si comes con la alcaldesa de Ciudad Real. No te lo he dicho. Porque sabe todo lo que con la alcaldesa sabe todo lo que piensan los presidentes socialistas. No puede ser uno incongruente, Jovita. Pero no debe serlo. Me refiero al titular ese que has leído. Bueno, como el titular es del ABC, yo sí entiendo que puede haber alguna reconducción posiblemente del presupuesto, que se haya desviado un poco, pero me gustaría, aparte de leer ver el titular del ABC, ver el resto de titulares y leer los artículos, porque muchas veces los titulares, sabes tú, que no destacan a lo mejor lo negativo y no es esta. En cuanto a lo de que ha pactado con los independentistas el presidente del gobierno, recordemos que el presidente del gobierno es presidente del gobierno porque la mayoría de la Cámara quiso quitar al gobierno del Partido Popular, que estaba por una sentencia acusado de corrupción. Ni más ni menos. Y la mayoría de la Cámara decidió que no podía seguir siendo presidente. Lo demás podemos hacer las cábalas que queramos, enfangar lo que queramos, echar la porquería que queramos sobre el gobierno, difamarlo todo lo que queramos, insinuar, pero la realidad es que está el presidente del gobierno actualmente porque la mayoría de la Cámara apostó por cambiar a Rajoy por el presidente actual, Pedro Sánchez, ni más ni menos. Y la mayoría de la Cámara tiene potestad para hacerlo. Y por último, quería decir que creo que el debate de juntar las elecciones todas, el gran día, que eso no es el debate que hay sobre la mesa. Ahora mismo lo que estamos hablando es de si va a haber, si es conveniente adelantar, según nuestra opinión personal, si es conveniente adelantar las elecciones o no.
ni más ni menos. Lo de que juntar las elecciones ha sido un titular que sacaron los medios de comunicación, que yo oí las declaraciones de Ábalos, del ministro de Fomento, y no dijo eso ni mucho menos. Dijo que él no descartaba ninguna fecha porque él no es quien para decidir, descartar o decir sí o no a una fecha determinada. Por matizar el titular, que lo publican todos los periódicos, Bruselas pide a España más medidas para evitar el desvío del 2019. Sí, claro, pero quiero ver los mismos titulares todos los días, los presupuestos que han presentado los italianos. Sí, claro. Eso no puede ser manifesto. Según eso, Italia pasado mañana va a estar hundida completamente, que no me extraña. Pero bueno, los presupuestos que han presentado los italianos son vergonzosos. Y ahí está, y que lo lea cualquiera. Y resulta que a nosotros nos enmiendan la plana, que sí, que está bien, que para eso están. Yo no digo que no, yo no digo que no. Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Claro, yo creo que Europa no puede gobernar ningún país y menos España. Pero salvando eso, Julián, que no nos enmienden la plana cuando los italianos lo que han hecho es callarse. Lo que han dicho es que no están bien, porque no... Pero ya se han callado. Y el italiano al final harán lo que le da la gana. Sí, lo van a hacer. De la Unión Europea. Lo van a hacer. Esos presupuestos que están a la vista y se puede leer en los periódicos italianos, afines y no afines a este señor, al primer ministro, o como se llame, que no quiero ni acordarme. Salvini. Sí, no quiero ni acordarme cómo se llama. Pues tú lo lees y es los presupuestos más nefastos en los últimos 50 años de Italia. Sin duda. Y la Unión Europea no... O sea, no se van a atrever con Italia. No se atreven con Italia. Y nos enmiendan es la más plana, fácil atreverse con España. Nos enmiendan la plana nosotros, por qué. ¿no? Emilio Nieto. Yo quería responder a Jovita porque se ha quedado sin responder, evidentemente. Yo puedo comer con quien me parezca, Jovita. Hombre, yo sé que tú comes con la alcaldesa, pero ese no es el tema, Emilio. Vamos a lo importante, Hombre, pero vamos a ver. El juntarla, yo creo que sí que es tema. Es tema. Juntar o no las elecciones, porque estamos hablando de que si va a haber elecciones pero o no va a haber es una elecciones. Decisión del presidente del gobierno. Por supuesto, y lo ha dicho muchas veces, que es decisión suya. Claro. Lo ha dicho muchas veces. Esa es su potestad. Claro, y lo ha dicho, no tiene ningún problema. Él tendrá que saber cuándo tiene que convocar. Pero es verdad lo que le han dicho, no junte usted las elecciones. Se lo han dicho todos los presidentes regionales. Mira por dónde, o autonómicos, se lo han dicho. Los suyos, no las junte usted. ¿Por qué? Porque no es bueno, porque queremos ganar nosotros en nuestros países, en nuestros territorios, y posiblemente con usted no ganamos. Eso es lo que creo yo y lo que creen ellos. Y por lo tanto me reitero. Yo creo que es el momento que te convoque las elecciones. Pues claro que sí, porque nada más que hay incongruencias en su gestión, incongruencias por todos los sitios. No me junto con estos, pero sí me junto. No me junto con estos. Vamos a ver, ¿mayoría de qué mayoría está hablando Jovita? ¿De 80 diputados? No, ¿Y de 70 que tiene su compañero de filas? No, perdona. ¿De qué está hablando? La moción de censura fue la mayoría de la Cámara. Diputados. ¿Estás hablando de 150 diputados? ¿Esa es la mayoría que tiene? Perdona. ¿O tienen que unirse con los independentistas catalanes, vascos, gallegos, etcétera? ¿Tienen que juntarse con ellos para tener mayoría o no? ¿Puedo intervenir? No, pero puedes no. Es que hay que decir la verdad. ¿Qué mayoría tiene? Contestar. ¿Pero qué mayoría? Dímela. Si me dejaste contesto. Claro, te contesta. Vamos a ver. No, déjame termina y te contesta. No tiene mayoría, tiene que unirse con los independentistas catalanes, con los independentistas de ¿cómo se llama? De Bildu y compañía. Si no, no se puede tener la mayoría que ha logrado. No puede. Eso está claro. Pero ese es el juego democrático, ¿no? Pero, hombre, es que dice que tiene mayoría. Yo digo que ha parlamentado con los independentistas catalanes, con los independentistas vascos, etcétera, que ha parlamentado y que ha llegado hasta donde tiene que llegar. Bueno, se ha pasado la línea, porque si antes era rebelión, hay que mantener la rebelión y que digan los jueces lo que estimen conveniente. Pero un presidente no puede... Si los jueces son los que tienen que decidir, no el gobierno. No puede decidir, los jueces van a decidir. No, Julián, un presidente no puede decir antes, es rebelión cuando está en la oposición y ahora es sedición cuando está gobernando, porque eso está marcando un camino y no puede hacerlo de tal manera que la abogacía del Estado... Vamos a concederle la posibilidad de que se desdiga de lo que ha dicho. Hombre, ¿no? pero en tantas cosas, no parlamento porque no, con uno este, se puede no parlamento equivocar. con el otro, oye, no parlamento con el Partido Popular, pero cuando llega el caso me junto y nos dividimos los vocales del Pero, Emilio, no puede hablar de incongruencia. Hombre, por favor. No, te hablo de una incongruencia más grave. Vamos a ver, yo te estoy diciendo, oye, una cosa... Nos queda un minuto, tienes 30 segundos y 30 Jovita y terminamos. Una cosa es quién gobierna y otro el que está en la oposición, que puede decir qué es lo que estaba él. Pero hay que ser congruentes, antes y después, sobre todo en temas nacionales.
Nunca he dicho que el Grupo Socialista tenga mayoría. El Gobierno está apoyado por el Grupo Socialista, pero cuando fue nombrado presidente lo apoyó la mayoría de la Cámara, y en la Cámara están los representantes de todos los españoles, representen a quien representen, y lo nombró la mayoría de la Cámara, es decir, tuvo más votos de diputados cuando fue nombrado presidente, cuando fue elegido presidente, que Rajoy cuando fue elegido presidente. ¿Le Bien, gusta a Emilio, esos son no? datos, sí. 10 segundos. 10 segundos. Félix. Habla Emilio de congruencia. ¿Te parece poca incongruencia el acuerdo que llegó el PP con Aznar, con el PNV y con Bildu? Perdona, Bildu asesinaba a ETA por entonces. O sea, no habla de incongruencia. ¿Y qué le decía el Partido política Socialista? Por lo mismo. Pues no habla de incongruencia. yo os digo que, hombre, si que nos aquello vamos estaba a mal, publicidad. ahora no puede estar Hombre, bien. no estaba mal, estaba peor. Que nos Y ahora- vamos a ahora sí. publicidad. Señores, ya veo que siempre al final es muy interesante, pero bueno, como este tema es muy socorrido, ya lo volveremos a tratar más adelante. Señoras y señores, les dejamos hasta la 1:10 en directo en Ni Más Televisión y Onda Cero Puerto Llano. Hasta luego. Segmentos TV ya es una realidad y parte de una base muy simple: hacer posible una idea desde su concepto hasta el acabado final sin pasar por intermediarios. Con equipos técnicos de última generación. Salas de reuniones, camerinos, centros de postproducción, salas de realización, construcción de decorados, servicio de catering y un impresionante plató de más de 1.400 metros cuadrados. En Segmentos TV, hacer realidad una idea es, además de posible, fácil y cómodo. Y al estar situados en Puerto Llano, a 1 hora en AVE desde Madrid, podemos ofrecer los precios más competitivos del mercado, optimizando así los costes de producción y garantizando la máxima calidad en el acabado final de sus producciones. Nadie más puede ofrecer unas mejores condiciones para llevar a cabo cualquier tipo de producción, desde ficción para televisión hasta programas de entretenimiento o producción de proyectos cinematográficos. Nunca hacer realidad una idea había sido tan fácil y asequible como ahora, desde nuestro centro de producción. Segmentos TV, la productora. Señoras y señores, seguimos aquí cuando son las 13 horas y 15 minutos con todos ustedes en directo, tanto en Onda Cero Puerto Llano como en Ni Más Televisión.
Y seguimos con nuestros tres magníficos tertulianos que ustedes tendrían que ver, siempre lo digo y me repito, pero es que es verdad, tendrían que verles cuando las cámaras se apagan momentáneamente. Segundo punto, vamos a hablar de algo que preocupa mucho a la sociedad española, porque se ha producido ya el primer paro general de los funcionarios de justicia, que es el primer paro en 20 años, y dicen que por las políticas erráticas del Partido Popular y del Partido Socialista, y en concreto por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Fueron a esa huelga de funcionarios de justicia un 80% de esos 50.000 funcionarios aproximadamente que tenemos en el país. Luego los sindicatos dicen que el Senado va a permitir a la Administración determinar en cada momento el puesto de trabajo de los funcionarios sin haber negociado con ellos, sin atender a la especialización, y que dicen también los sindicatos que se va a producir destrucción de puestos de empleo. Por otro lado, a todo esto de los funcionarios de justicia tenemos que añadir también esa huelga de jueces y fiscales que piden, ya aprovechan ahora para reivindicar y pedir más salario, mejor salario, piden también mejores y más medios a su disposición, y están preocupados los hombres por esa mala imagen que el Tribunal Supremo ha originado que sobre la justicia se tenga en este país. Es un tema muy farragoso, es un tema muy complicado. No tenemos al señor abogado, a Tony, con nosotros, que nos podía ilustrar un poquito, pero vamos a ver qué podemos a decir sobre esto. Don Emilio Nieto. Bueno, pues yo creo que la justicia en este país, que tenía que ser universal, gratuita para todos los ciudadanos, pues no lo es. La primera, universal y gratuita como es la educación y la sanidad. Así debería ser para que todo el mundo tuviera los mismos derechos y las mismas obligaciones. Por lo tanto, como no es una justicia, como te he dicho, universal, pues bueno, así funciona. Primer punto. Segundo, la justicia, cuando ejerce la justicia, la ejerce tarde, es mala justicia. Y en España, pues uno está esperando un juicio y a lo mejor está esperando 2 o 3 años a que se resuelva el problema. Por lo tanto, claro, una justicia que siempre llega tarde, pues no es justicia. Segundo punto. Tercer elemento. Cuando toda la justicia de este país, el 80% creo que es un número considerable, sale a la calle a reivindicar sus justas peticiones, como lo ha dicho la decana de Madrid, pues yo creo que algo tendrán de verdad. Es decir, yo creo que están atascados todos los juzgados, atascados de trabajo. No hay suficientes miembros o suficientes elementos para poder poner en marcha pues que la justicia sea rápida y eficaz. No lo hay y por lo tanto ya viene de atrás, vienen pidiendo que se agilice y que se dote de medios para que los juzgados puedan resolver sus actuaciones. A esta huelga, evidentemente, pues el caldo de cultivo que tenemos en estos momentos, pues ha propiciado que, claro, vamos a ver, yo recuerdo en mayo las promesas de la señora Delgado. Oye, son justas y necesarias las reivindicaciones que está pidiendo ahora mismo la justicia en España, ¿vale? Ese día de la huelga, la ministra, en vez de encabezar, que es lo que tenía que haber hecho, encabezar la huelga, se va a Estrasburgo hacer sus cosas, por supuesto que sí. Por lo tanto, da de lado las justas reivindicaciones de la justicia. Pero hay otro elemento que ha entrado, y yo lo he dicho en esta mesa, y por lo tanto, pues claro, lo repito en este momento. El Tribunal Supremo de Justicia, del que hablaremos después, pues dice, oiga, esto de las hipotecas, pues mire usted, que lo paguen los bancos, o que lo paguen los ciudadanos, que me da igual, porque al final lo va a pagar el ciudadano. Me da igual que lo pague uno que lo pague el otro. Lo que debe quitarse, como he dicho, que se quite el impuesto, como está en Francia, como está en todos los países de la Unión, menos en Portugal y en Italia. En Francia 150 euros, aquí 2.800 euros, por la misma cantidad que se pide de hipoteca. Pero es que resulta que cuando la sentencia se produce, al día siguiente, un decreto desautorizando al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Ustedes creen que con ese caldo de cultivo se puede tener una justicia en España, o es una injusticia total la que tenemos en España? ¿Aprovecha usted siempre para meterse con el gobierno? No, yo no aprovecho, digo los hechos. Estamos hablando de los jueces. Estoy diciendo lo que está ocurriendo. Y de la huelga. En tercer lugar,
o cuarto lugar, resulta que sale ya cuando un partido dice, yo no creo en el reparto que se va a hacer, yo no lo creo, hay que hacerlo de otra manera, pero llega un momento, por la noche se juntan dos partidos, o tres, en este caso tres, y eligen a los vocales. Y no solamente eligen a los vocales, sino que eligen al presidente. Pero es que la Constitución marca esa forma de el artículo elegir. 222 de la Constitución dice lo que dice, pero la ley orgánica del 2013 también dice lo contrario, o parecido. En definitiva, hay un verdadero desorden en la justicia española y hay que corregirla porque esa es la única verdad ahora mismo. El tercer poder del Estado. Hay que mimarlo desde el primer poder del Estado, que yo no sé si el primero, el segundo o el tercero, pero hay que mimarlo. Y cuando no se mima, pues pasa esto. Doña Jovita, voz mediano. Voy a intentar ceñirme al tema que tenemos entre manos, porque si no... Sí, porque no vamos a hablar del gobierno. Claro, no. De forma no. Yo voy a hablar directa, no. Voy a intentar hablar del uno de los poderes más importantes que hay, de los tres que componen nuestro país, que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial, sí, que ahora mismo está en una crisis, viviendo una crisis bastante importante y que nos afecta a toda la sociedad y que está bastante desacreditado por una causa o por otras. El caso es que está en los medios de comunicación, en las conversaciones entre la gente, porque a lo mejor es que ha hecho méritos para ello, a lo mejor todos somos un poco culpables. Me ha gustado eso que ha dicho de que quiere que la justicia sea universal y gratuita, igual que la sanidad y la educación. Yo abogo por eso. Yo también, sanidad, sí, una educación. Sí. Lo ha dicho don Emilio. Lo ha dicho. Universal y gratuita. Pero no lo he dicho y yo, ahora, lo he escrito, ¿no? Sí, sí. Bueno, por favor, sí. Pero además yo añadiría de calidad. Una justicia universal, gratuita y de calidad. Y al ser universal es para todos y para todas. Hay dos conflictos, uno que afecta a los funcionarios, ¿no?, de justicia, que hicieron después. A mí me llama un poco la atención que hayan estado 20 años sin hacer huelga, según yo he leído en los medios de comunicación. A los 20 años, ahora con un gobierno que lleva unos meses, pues deciden que, bueno, pues posiblemente. Yo respeto y creo que hay que apoyar las reivindicaciones de todos los trabajadores, que es, si tienen derecho a huelga, hay que respetar el derecho a la huelga de todos los trabajadores y hay que reivindicar la mejora de todos los trabajadores, pero no solo las mejoras salariales, porque a veces ocurre que hay sindicatos que de alguna manera defienden un corporativismo. Yo creo que el sindicalismo debe defender, al mismo tiempo que defiende las mejoras laborales de unos trabajadores, también debe de llevar parejas unas medidas que signifiquen una mejora. En esas reivindicaciones también haya unas reivindicaciones para mejoras de la sociedad, que influyan en las mejoras de la sociedad. Y luego, por otro lado, tenemos la huelga de jueces y fiscales, que fue el pasado lunes, ¿no? Sí, el día 19. Uh-huh. Y que, bueno, creo que la mayoría de las asociaciones profesionales, yo ya no sé si los jueces que no están en ninguna y fiscales que no están en ninguna asociación secundaron la huelga o no, solo sé lo que leo el 80% en los medios de comunicación, los funcionarios de justicia, que reivindican la mejora de la justicia. Yo creo que es algo que hasta el propio gobierno le gustaría que hubiera una mejoría. Pero creo que han puesto también un poco de su parte los mismos, algunos, no digo, porque habrá jueces que están hartos de trabajar en unas condiciones lamentables, pero sí la cabeza visible sí que en los últimos tiempos pues ha dado una imagen un poco a lo mejor distorsionada, a lo mejor es que lo interpretamos mal, de un poco de descrédito, y yo creo que eso también se lo han ganado un poco a pulso. Don Félix Calle. Sí, hombre, es cierto que hay falta de medios, ¿no? Eso es evidente. Eso es una de las causas por las que se retrasa la justicia y el cabreo generalizado de todos los ciudadanos, ¿no? Así llevamos muchos años. En el año 2013, yo quiero recordar que Ruiz Gallardón, el ministro por entonces de Justicia, quiso cambiar todos los pilares de la justicia. Es una cosa muy mal, como que ya no era ni universal ni gratuita, como dice Emilio, pero que iba a dotar, a los juzgados lo iba a dotar de la tecnología más puntera de momento. Ya no había papeles, ya todo era telemático, en fin. Entonces, eso no se ha producido. Claro, los funcionarios dicen ahora que la gota que colma el vaso
es el tema de la movilización, que es discrecional, eso es cierto. O sea, ahora mismo puede decir, usted está en Puerto Llano, ¿no? Suponiendo que haya 14 juzgados. Pues mañana se va usted a tal juzgado y después se va a hacer... Yo creo que ese es el escollo principal de la huelga, pero no es menos el de los medios. Me da la impresión, no quiero que sea así, de que una vez que hayan solucionado el tema de la movilización, que parece ser que está en trámite, ahora después hablaré del tema, se olvida el otro. Y es que lo otro sigue siendo el problema clave. Porque estás con el juzgado ahí de 3, 4, 5 años, los años que sea, ¿no? Yo tengo un tema en el juzgado hace ya se me ha olvidado, creo que 8 o 9 años, no sé. Fui al juzgado y me dijeron, debe estar por ahí. Entonces había una habitación llena de papeles, montón de papeles. Vamos a ver, el problema va a seguir existiendo y el cabreo generalizado va a seguir existiendo. Claro, el ciudadano está mucho más con los funcionarios en este tipo que con los jueces, y explicaré por qué. Personalmente creo que no es buena fórmula de que un funcionario lo estén cambiando a capricho del que le mande, ¿no? Sí, sí. Ahora se va usted para allá, ahora se va usted para acá. A mí eso no me parece bien. O sea, yo como trabajador, como si fuera funcionario, a mí no me apetecería eso. Yo creo que no rendiría más por eso, ¿eh? Y luego, en cuanto a los jueces y los fiscales, pues el ciudadano le va a hacer muy poco caso. Muy poco. Pero además, por no decirle ninguno. Pero es que la imagen de la justicia, como dice ellos, atraviesa una crisis tremenda, ¿no? Tremenda. Pero me llama la atención una cosa, y es la unanimidad, entre comillas, de esta huelga. De los funcionarios lo entiendo, pero los jueces lo entiendo menos. Y digo por qué. En el año 2013 hubo una huelga de jueces y fiscales en contra de la ley que quería propugnar Ruiz Gallardón, con toda la razón del mundo. Yo fui de lo que fui en el juzgado, no soy abogado, pero yo a apoyar a abogados procuradores. Yo fui al juzgado aquí en Puerto Llano 2 días y estuve ya a las 12 de la mañana, porque además nos querían quitar el juzgado, lo recordarás. Sí. Quitar los juzgados y solamente poner los juzgados en las capitales de provincia. Así fue. Fijaros si aquello era grave, ¿no? Pues no hubo la unanimidad que hay ahora, porque había jueces y fiscales conservadores que no se adhirieron a la huelga, aun cuando estaban de acuerdo con los principales motivos para hacer huelga, no se tiraron a la calle. Y lo que me llama la atención ahora es que ahora sí, ahora ya sale todo el mundo, ¿eh? Y ahora se acuerdan de los 20 años. Y ahora todo el mundo se apunta al carro. Bueno, pues la misma mala imagen estáis dando con esa actitud, exactamente igual. De todas formas, no está Tony y él me lo puede ratificar. Creo que el día 16, tengo aquí anotado, se ha firmado un primer acuerdo de movilidad entre el gobierno y los sindicatos, incluidos los sindicatos independientes de justicia. Sí. Creo que han dado un primer paso. Pero se me olvida una cosa, eso te queda al Senado. Y el Senado es mayoría del PP. A ver qué es lo que se juega el PP, si no aprueba este primer acuerdo que han tomado el gobierno con todos los sindicatos. Ahí el PP se la va a jugar, ya veremos a ver qué dice. Pero que la mayoría del PP la tienen ellos. Estaréis conmigo en que la imagen que se está dando a la justicia española no es de recibo, estaréis de acuerdo conmigo. De hecho, y Más Televisión, la semana pasada, hace 2 semanas, hicimos una encuesta que no es ilustrativa porque fueron 60 las personas encuestadas, pero que sí indica un poco el sentimiento, ¿no? Y preguntábamos, ¿cree usted en la justicia? ¿No? El 80% dijo no creo en la justicia y un 20% dijo que sí. Esto quizá algunos juzgados se lo han ganado con creces, ¿no? Yo tampoco quería dar una imagen de que los jueces no trabajan, etcétera, que la administración de justicia, bueno, pues no. Daos cuenta que ahora mismo es el tercer país de la Unión que más elementos o que más asuntos tratan, nada más que nada menos que 5.400.000 y pico asuntos se tratan en la justicia española, es decir, el tercer país de la Unión que más delitos, diríamos, de una clase o de otra, son resueltos por los tribunales españoles. Por lo tanto, tampoco hay que dar esa sensación. Es verdad que hay un colapso, pero un colapso grande en la mayoría de los juzgados de España, porque no hay personal suficiente. Pero había otro tema, y yo creo que esto queda claro, tienen el derecho de ir a la huelga, de defender sus reivindicaciones, de justicia, de que haya más personal, de que estén mejor pagados, pues como todos en España, como todos el personal que trabaja por bien cuenta propia o por cuenta del Estado. Tiene su libertad y por lo tanto hay que respetarla. Pero nos llama la atención que más de 30 personas del alto tribunal, del Tribunal Supremo, pues han ido a la huelga y han apoyado la huelga. No pueden ir porque ellos están regidos por la ley y no pueden, pero sí han hecho un manifiesto apoyando las justas reivindicaciones.
Pero es que además hay un elemento que yo creo que en la huelga está claro. Ellos piden independencia. ¿Y qué independencia? Hombre, pues que el Tribunal Supremo pues elija entre sus miembros, los 20 elijan a su presidente, como mínimo. No es justo solamente eso. Yo creo que los miembros, había que buscar, los 20 miembros del Tribunal Supremo, había que buscar algún mecanismo para que no dependieran de los partidos políticos, como está en este momento, 10 del Congreso y 10 del Senado, que han llegado y tiene que estar votado. Evidentemente se han juntado el PP, el PSOE y Podemos, y entre los tres, pues claro que tienen 3/5 de los miembros que deben para ser elegidos, claro que lo tienen. Hay que pensar que este tribunal tiene arraigo social en España. Si nos remontamos un poquitín, pues hace ya muchos años, es igual que el Consejo Real, ¿no? Y en la Constitución de 1912, pues se llamaba prácticamente igual, Supremo Tribunal de Justicia. Pero en el 34 se llamó exactamente que se llama ahora, es Tribunal Supremo de España y de Indias. Hemos quitado España y de India, pero el Tribunal Supremo de Justicia. En definitiva, yo creo que el que caiga un poder del Estado, el que de alguna manera mengue la credibilidad de un poder del Estado, nos estamos haciendo daños toda la sociedad. Indudablemente. Porque sin ese poder no hay poder ni legislativo ni político. Jovita. Estoy totalmente de acuerdo con lo último que ha dicho. Fíjate qué raro que esté bueno. Uy, mira pero qué difícil. Es verdad. Daña toda la Ahora os felicito a los daña dos. toda la sociedad. Y es cierto que los funcionarios de justicia tienen todo el derecho a ir a la huelga. Además fue convocada por los diferentes sindicatos, ¿no? E hicieron su huelga, así como los fiscales y los jueces no tienen reconocido el derecho a la huelga, ¿eh? Pero sí que es cierto que hace falta una reforma en profundidad de la justicia. Hay que dotarla de más medios, hay que descargarlos de trabajo, hay que modernizarlo, porque no sé si hay una cosa por ahí que se llama sin papeles, pero solo todo informatizado, pero que luego no funciona. Es decir, pero para eso se necesita calma, se necesita que haya tranquilidad, se necesita que haya sosiego. No se puede hacer una reforma tan profunda a tontas y a locas. Y por otro lado, lo de la elección de los miembros del Tribunal Supremo y del presidente del Tribunal Supremo, que ya es una desvergüenza, lo del WhatsApp del senador del PP, del señor Cosidó, ¿no? La forma que hay de elegirlos es una forma constitucional. Sí, es sí. a través, como marca la Constitución, a través de una ley orgánica. Y en tanto son los representantes del pueblo español, elegidos por el pueblo español, los que eligen a los representantes de la justicia, pues está bien que los elijan, que lo elija el Senado y el Congreso. Ahora, bueno, yo difiero de eso. Que se puede mejorar, claro que sí, pero elegidos solamente por ellos mismos, posiblemente saldrían una justicia a lo mejor demasiado conservadora, ¿eh? Don Yo, Félix. por mi actividad profesional, y como ya tengo bastantes años, he tenido la ocasión Sobre de todo mucha conocer- actividad profesional. He tenido la ocasión de conocer varios fiscales, no tanto, jueces. Y yo he tenido la suerte, lo digo, y lo he dicho siempre, he tenido la suerte aquí en Puerto Llano, algunos en Madrid, en Ciudad Real ya no conozco tanto, aquí en Puerto Llano, que no es que hayan trabajado mucho, es que iban a buscarme el sábado. Yo te cuento una anécdota, que fueron a buscarme al bar, el juez, porque quería interesarse sobre un tema que teníamos, que por entonces yo era el comisario de una quiebra, y el sábado, y quedaba con él por las tardes. Sí, sí. Ese señor, que me acuerdo que vino de Parla, ese señor empezó a quitar temas de en medio y en 4 días casi se pone al día. Y una jueza fue a mi casa con la policía a buscarme, pero no podía meter en la cárcel, a buscarme, y estuve dando a la policía dando vueltas media mañana hasta que me localizó. Y era sábado también. Es decir, que esto medio funciona porque hay funcionarios que trabajan mucho y jueces que trabajan mucho. Indudable, eso es indudable. Eso es también. indudable. Y yo Sí, tengo la sí, suerte sí, de dar con esos jueces. Yo, un segundo nada más. Pero 10 segundos, 10 nada más. segundos. Jovita, perdón, Maja. No creo en una justicia conservadora ni progresista. Creo en una justicia independiente. Nos vamos 5 minutitos para publicidad, tanto en Onda Cero Puerto Llano como en IMAX Televisión, y volvemos. Bueno, me pasó con el juez. Segmentos TV ya es una realidad.
y parte de una base muy simple: hacer posible una idea desde su concepto hasta el acabado final sin pasar por intermediarios. Con equipos técnicos de última generación. Salas de reuniones, camerinos, centros de postproducción, salas de realización, construcción de decorados, servicio de catering y un impresionante plató de más de 1.400 metros cuadrados. En Segmentos TV, hacer realidad una idea es, además de posible, fácil y cómodo. Y al estar situados en Puerto Llano, a 1 hora en AVE desde Madrid, podemos ofrecer los precios más competitivos del mercado, optimizando así los costes de producción y garantizando la máxima calidad en el acabado final de sus producciones. Nadie más puede ofrecer unas mejores condiciones para llevar a cabo cualquier tipo de producción, desde ficción para televisión hasta programas de entretenimiento o producción de proyectos cinematográficos. Nunca hacer realidad una idea había sido tan fácil y asequible como ahora, desde nuestro centro de producción. Segmentos TV, la productora. Son las 13 horas y 40 minutos y seguimos en directo hasta que sean las 14 horas. Y tenemos un tercer tema que tratar. Vamos a hablar sobre las ayudas Miner. Ayer en concreto estuvo el presidente de Castilla-La Mancha, don Emiliano García Paje, y también estuvo la señora ministra de Transición Ecológica, se llama así el ministerio, para firmar unas ayudas Miner que favorecen a las comarcas deprimidas, las comarcas que han sufrido las consecuencias de cerrar las minas de carbón, ¿no? En ese sentido, Puerto Llano concretamente va a recibir 8 millones y pico, de los cuales el 75% pone el gobierno central y el 25% o el 20% lo pone la Junta de Comunidades de Castilla. 25% la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La verdad es que es interesante porque, aparte de que se puede beneficiar la propia ciudad, también se va a beneficiar con las ayudas Miner que las empresas que opten a instalarse en los polígonos industriales o en la ciudad de Puerto Llano, ¿no? Yo quiero preguntaros si, en fin, es un tema que trasciende a lo local, puesto que las ayudas Miner no solo son para Castilla-La Mancha, sino que se producen en todo el Estado español, en aquellas zonas que han sido mineras. ¿Son difíciles de cumplir las condiciones para las empresas para poder optar a estas ayudas Miner o no son difíciles?
don Félix Calle. Bueno, como tú has dicho muy bien, estas ayudas fueron establecidas para promover el desarrollo alternativo de las zonas mineras del carbón. Así es. ¿No? Que una vez que se terminó aquello, pues se quedan deprimidas, ¿no? Alguna cosa había que hacer. Y se hizo una norma en la que estipulaba que eran subvencionables todas aquellas actividades empresariales que además crearan empleo. Y yo han servido y de mucho. A pesar de los muchos fiascos que ha habido, que ya hablamos hace una semana del tema de que, bueno, terminan y se van, ¿no? A mí me parece que es imprescindible en las zonas deprimidas, en este caso, Puerto Llano. Es que si no, ¿qué vamos a hacer? Es que yo no veo otra alternativa para poder promocionar el tema empresarial. Luego saldrá lo que salga, pero en principio yo creo que es más que beneficiosa. Yo, si por poner algún pego, sí pondría el pego de la duración. Es decir, tú mantienes un número de trabajadores durante un periodo, correcto. 3 años. 3 años, correcto. Pero yo no estoy de acuerdo en que diga, al cabo de los 5 años tú puedes levantar aquí la actividad y te puedes ir cuando te dé la gana. No, yo lo pondría a largo plazo. Ya lo hablamos en su día. Lo pondría a largo plazo y además, mientras tu empresa matriz, si es una empresa que viene por ahí fuera de beneficios, tú no te puedes marchar de aquí. Tiene sus pegas como todo. El tema es de la duración. Los requisitos, hombre, son complicados, no son fáciles. Tiene que haber una inversión, tiene que haber un nivel de empleo adecuado. Yo ahora mismo tengo una empresa, digamos, encima de la mesa que ha cumplido con todos los requisitos, todos, excepto en el nivel de empleo. El nivel de empleo eran 35 trabajadores y resulta que estamos en 34,70. Y ahí es donde entro en el tema de las sanciones. Yo creo que tiene que ser algo equivalente a las sanciones de Hacienda. Hay que graduarlas. Depende si has querido causar un perjuicio económico, en este caso a la administración, si has querido ocultar, si has querido engañar. Evidentemente. Yo creo que el tema de la graduación hay sanciones que son graduables. En Hacienda, en la Seguridad Social, en todos sitios. Aquí no. Es decir, ese 0,30 te puede suponer, de hecho supone, un gravamen tremendo que puede perjudicar incluso la continuidad de la actividad. Es un problema económico gordo. Bastante gordo, ¿no? Que le puede ocasionar a la empresa. La empresa sigue funcionando y seguirá funcionando por los siglos de los siglos, ¿no? Yo creo que ahí yo establecería unas sanciones que se puedan graduar. Porque tiene gracia que esta empresa diga, no, a los 5 años te puedes marchar. Pues es peor que se haya marchado que no, que siga ahí trabajando, a pesar del 0,30. Yo graduaría eso, ¿no? Sí. Y yo diría, hombre, no lo mismo 1 o 1,5 de falta de trabajador que 0,10 o 0,30. Sin embargo, la sanción es igual. O sea, va sobre el importe que te hayan subvencionado. Yo lo puedo entender al ministerio, porque la ley está para cumplirla y todos los requisitos. Pero ahí eso no de verdad, no lo veo. Lo demás me parece imprescindible. Yo hablo de Puerto Llano. Imprescindible. Imagínate que no vinieran 8 millones y pico de subvención. Si estamos parados completamente. Parece ser que son 170 empleos o algo 176. Así, ¿no? 170. Hombre, para Puerto Llano no es que sean muchos, pero no son pocos. Sí. Quiere decir que de ahí comen 500 personas. Sí, sí. No, ¿cómo va a ser malo? Es imposible que sea malo. Ahí lo que hablamos muchas veces, el Estado es el que ha tenido que intervenir. Es que si no interviene el Estado, es que si no apoya el Estado, es que si el Estado no hace inversión a través de subvenciones y empresarios, es que difícilmente vamos a tener una salida como nosotros esperamos, ¿no? Me parece imprescindible que haya ese tipo de acuerdos, a pesar de los fiascos y de los problemas y de las estafas que ha habido, pero no siempre, ten en cuenta, Julián, que no siempre el Ministerio ha concedido así porque sí las ayudas. Bueno, aquí ha costado firmarlo. Ha habido muchas rechazadas, muchas, Lo que no se piensa la gente que es allí un coladero. No, que va. No es un coladero. Al contrario. Al contrario. Los requisitos son muy duros. Muy duros. Y muy además duros. exhaustivos. Muy duros. Por tanto, exigir. bienvenido la subvención de los 8 millones y pico, y si son 28, mucho mejor. Jovita. Yo quiero dar la enhorabuena a Puerto Llano y a la comarca de Puerto Llano y a la región, porque sí es cierto que la comarca de Puerto Llano es la única cuenca minera que está acogida a estos acuerdos del MINER. Pero no es la única en España. Pero sí era la única que faltaba por firmar. Así es. No sé por qué razón con el gobierno del PP, con Rajoy de presidente, se negaba a firmar el acuerdo con Castilla-La Mancha. Así es. Mientras que las había firmado con otras. Castilla y León, por ejemplo. Claro, eso hay que destacarlo. Ha tenido que venir un gobierno socialista para que en 5 meses se llegue a la firma del acuerdo, de algo que es tan necesario como es lo del acuerdo MINER.
Por lo tanto, estamos de enhorabuena, pero no solo se ha firmado el acuerdo, sino que se ha garantizado que estaremos dentro del acuerdo hasta el año 2027. Porque así lo manda la Unión Europea, pero no nos vamos a quedar fuera del acuerdo. Claro, luego pueden venir otros que digan que no continuamos. Pero en un principio este gobierno se ha comprometido a eso. Lo primero que ha hecho ha sido firmar el acuerdo, que llevamos 3 años de retraso, y comprometerse a que continuemos en el acuerdo hasta el año 2027. Han sido 8 millones y pico pues para el polígono industrial de La Nava, es decir, remodelarlo, arreglar las infraestructuras, la luz, las comunicaciones, los viales, la vigilancia, ampliar también la Nava 3 y dotar también el carril bici, unirlo con... En la Nava 3 seguimos todavía pidiendo la fibra óptica que se prometió en el mes de junio, y estamos en noviembre y no ha llegado. Creo que tengo algo de eso: renovación, acondicionamiento, señalización, iluminación, circuito de videovigilancia en todos los polígonos. Y me imagino, claro, ahí no se puede hacer de hoy a mañana, pero por lo pronto se ha firmado el acuerdo. Pero aparte de esos 8 millones y pico, unos días antes se firmó también los acuerdos para la ayuda Miner a las empresas. Sí, a las empresas. A grandes. Ahí hay unos 13 millones aproximadamente. Casi 14 millones de euros. Sí. Esas ayudas unidas a la cantidad que tienen que poner las empresas suponen alrededor de 65 millones de euros, sin contar los 8 millones con los que se firmaron ayer, los 8 millones y medio de ayer. Son unos 65 millones o casi 65 millones de euros invertidos en Puertollano. Muchas de esas empresas, además porque tienen un porcentaje de ayuda del Miner variable según cada empresa. En función de del empleo creado, de la inversión. Tienen un porcentaje de ayuda. Luego, muchas de ellas también posiblemente puedan tener ayuda de la Junta de Comunidades, con lo cual es una buena noticia para Puertollano. Creo que con los puestos de trabajo que se van a crear, ¿nos gustaría que fueran 1.000? Sí, claro que pero hay que empezar poquito a poco, y que eso determinará que mejore el comercio, que mejore la hostelería, que mejore todo Puertollano. Don Emilio Nieto. Sí, menos mal que el Partido Popular ha gobernado poco en España y en Castilla-La Mancha. Aquí no se ha hecho mucho daño. Menos mal que ha gobernado poco, porque si hubiera gobernado mucho, ha gobernado casi siempre en Castilla-La Mancha el Partido Socialista. Si no ha habido acuerdos, porque no ha querido hacerlo. Salvo España, 4 años nefastos. Justo, de democracia. El resto parece ser que no han hecho nada porque Puertollano no está bien. Me parece que lo está diciendo, no está bien. No, por lo tanto, las políticas, yo te he dejado hablar, y déjame hablar. Por lo tanto, el echar la culpa a un partido que ha gobernado 4 años, que a mí me da igual que le eche la culpa que no, hombre, no creo que tenga consistencia cuando el otro, de los 40 años de democracia, pues ha gobernado 36. Es decir, yo creo que eso se cae. Ese argumento se cae. Sí. Por otro lado, yo no soy partidario de las subvenciones. Lo digo claramente. No soy partidario de las subvenciones, salvo cuando estas son impuestas por el Estado. ¿A qué me refiero? Cuando el daño lo hace el gobierno, evidentemente tiene que reparar. Y aquí está claro que lo hace desde el poder, se hace el daño a los ciudadanos. Y explico. La Unión Europea en el año 2010 dijo que todas las empresas carboníferas de España que no fueran productivas, el 31 de diciembre tenían que cerrarse. Y si no, devolver las subvenciones. Está escrito y está acordado. Por lo tanto, esta imposición viene desde arriba, no viene desde abajo, no viene desde que una empresa se arruina, etcétera, sino que es una imposición porque el carbón no es rentable y porque el carbón produce mucho anhídrido carbónico, etcétera, y contamina. Eso lo sabe todo el mundo y por lo tanto hay que desecharlo. Hay que desecharlo del mix que ahora mismo tenemos en energía, porque sabéis que estamos consumiendo el carbón para producir luz, energía. Por lo tanto, como viene impuesto, bienvenidas las subvenciones a Puertollano, claro, bienvenidas. No solamente a Puertollano, que se haga bien, es lo que yo quiero. En todas las cuencas carboníferas de España. Es verdad que en las cuencas de Castilla, norte de Castilla, sobre todo Asturias y Aragón, donde gobernaban y han gobernado casi siempre dos del Partido Socialista, lo sabe todo el mundo, Javier Fernández y el señor Lavan, pues ha habido grandes subvenciones. Se calcula hasta 40.000 millones de euros y muchas críticas hay sobre el reparto de ese dinero. En definitiva, bienvenido, se haga bien,
que es lo que es importante, y que crezca la región, que no sirvan estas subvenciones para decir, bueno, pues mire usted, nos las guardamos en el bolsillo y no las invertimos. Yo creo que siempre la subvención debe producir, debe darse para que produzcan. En este caso, se les ha quitado desde la administración, no del Partido Popular. Ojalá hubiera sido Partido Popular en 4 años todos los males que tiene España. Ojalá lo hubiera hecho, porque así tendríamos un chivo expiatorio, pero resulta que ha gobernado mucho menos y por lo tanto la consistencia... Un minuto a cada uno. Las subvenciones no se pueden guardar. Eso quería yo aclarar. Porque vamos, el partido político se la guarda y que tenga que devolver el agua a Europa... Porque se la haya guardado algunos en sobres... Otra cosa, insisto, mira, el control que hay a las empresas pequeñas no tiene nada que ver con el control que se hace a las empresas grandes, sobre todo a las multinacionales. Tuvimos un ejemplo, ya estuvimos hablando hace meses. La empresa pequeña quiere a toda costa cumplir con todas las condiciones. La empresa pequeña quiere a toda costa mantener el empleo y a toda costa durar 200 años. No especula, la empresa pequeña no especula. ¿Sabes por qué no especula? Porque cuando hay una pequeña diferencia como el que le he puesto antes, un 0,30, le cuesta muchísimo dinero. Y sería absurdo no cumplir para que luego le peguen, hablando llanamente, el estacazo. Y la viabilidad se vea muy comprometida. Eso sí que yo vigilaría mucho más, en general, pero especialmente a las empresas que son multinacionales y sobre todo las que vienen del extranjero, que al principio te meten 800 trabajadores y luego te dejan el cacao. Sí, aquí tenemos ejemplos bastantes sobre ese tema, ¿no? Claro, de un control exhaustivo. Recordamos a Silicio Solar, por ejemplo. Pero, hombre, sí, pero también un control absoluto. Estupendo. También lo tenemos positivo, por ejemplo, Deimos es una gran empresa y la tenemos aquí, se ha instalado con y ahora también va a aprovechar las ayudas MINER. Y ahora va a ampliar los fondos MINER. Es decir, va a recibir sobre 8 millones de euros. Yo quiero quedarme con lo positivo. Pero a mí me parece, de verdad... Luego, si estamos de acuerdo todos, es positivo, estas subvenciones son positivas. Habría que hacer una crítica seria, que en Puerto Llano siempre ha gobernado el PSOE y estamos como estamos. Bueno, pero eso es otro tema. Habría que hacerlo. No tiene que ver nada. Habría que hacerlo. Don Emilio, eso no tiene que ver nada. No, una aclaración. Porque no hay posibilidad de creación de riqueza. La crisis no la impuso Puerto Llano. Y la regulación de las renovables, donde Puerto Llano puso toda la esperanza de trabajo y se invirtió mucho, la reguló el gobierno del PP, don Mariano Rajoy. Si la renovable en Puerto Llano era pionera en muchísimas cosas. No serían tanto pioneras cuando realmente se han caído 4 años. Quitan las subvenciones, sí, eran pioneras. Eran pioneras, hombre, ¿cómo que no? Yo te vuelvo a repetir, un gobierno tiene que crear riqueza. Crear riqueza y no esperar que le subvencionen. Y aquí, como yo te he dicho antes, pido para Castilla-La Mancha la misma subvención que los ERES de Andalucía. Lo vamos a hacer ya público. La misma subvención para que esto termine. Venga, aunque soy enemigo de las subvenciones. Soy enemigo. Pero yo creo que si ellos lo tienen... No puede haber una línea divisoria entre Castilla, Andalucía y Extremadura, que son las 3 regiones. Bueno, sin subvención el Estado no puede crear riqueza si no apoya a los empresarios. Sin embargo, estamos desviando el tema. Habría que apoyarlo. Son subvenciones. Sí, pero estamos desviando el tema. Estamos hablando de las ayudas MINER, que son positivas para las ciudades, para las comarcas deprimidas por haber sido cuencas mineras, y que son positivas tanto para las empresas como para las ciudades. Entonces, en ese caso, sean bienvenidas, hablemos en positivo. Totalmente. Y vamos a intentar que incluso puedan seguir produciéndose en años sucesivos. Ojalá y no fuera necesario, pero sí es necesario que sigan produciéndose. Llegamos a una buena transición ecológica. Claro, por cierto, además engloba el Ministerio de Transición Ecológica, engloba al antiguo Ministerio de Industria y Empleo, ¿no? Aunque la sede sigue siendo la misma, ¿verdad? En Madrid, en la Paseo de la Castellana, 160. Bueno, que don Félix Calle... de memoria, ¿no? No sé de memoria. Don Félix Calle, que bueno, entonces al final los 3 estamos de acuerdo, los 4 estamos de acuerdo en que bienvenidas las ayudas MINER. Está clarísimo. Bueno, pues nada, que aquí entonces vamos a dejarlo. Esta vez con un poquito más de tiempo para poder despedir a los tertulianos, para que me digan cómo combaten el frío, este frío que ha llegado de golpe. Félix,
¿Cómo lo combates? Pues abrigándome. Abrigándose. Yo soy del mismo, no el mismo Bilbao. Te ha faltado la bufandita. No soy del mismo Bilbao, soy del mismo un poquito más abajo. Castilla-La Mancha, un poquillo más abajo. Yo aguanto bien el frío, ¿eh? No me gusta además llevar mucha ropa. Pero hoy no te veo con la bufanda. Vamos, claro. Es que se combate mejor el frío que el calor, ¿eh? Jovita. Sí, Yo todavía no me he percatado del frío, no he percibido el frío del que habláis. Lo hace. Yo creo que es una primavera extraordinaria la que está viniendo, ¿no? O sea, también vamos a tener opiniones distintas sobre el tiempo, fíjate. Tenemos 11 grados, 12 grados. Mira, el cambio climatológico no hay quien lo pare. En la encuesta que hacía Más Televisión, el 100% de los ciudadanos encuestados decían que se ve el cambio climático que se está produciendo, ¿no? Sí. Que es muy evidente y estas distorsiones del tiempo están haciendo que haya lluvias cuando no queremos, o calor cuando no queremos, o frío que ha de llegar intensamente porque aún no ha llegado. Pues nada, señores, que muchísimas gracias, don Félix Calle, doña Jovita Voz Mediano, don Emilio Nieto. Gracias. Son ustedes muy amables, ¿eh? Ahora en Navidad tendré algún recuerdo para ustedes, dado que son tan amables de estar con nosotros cada semana. El otro día discutí con uno de mis hijos, discutí, porque nosotros en Navidad vienen todos. Estamos en directo todavía, señora. Estamos todavía en directo. Le vamos a pedir una subvención. No pasa nada. Todavía estamos en directo porque no me he despedido. En el control de sonido ahora sí lo voy a hacer doña Maribel Martín, que siempre magistralmente con sus manos nos controla, don Carlos Martín también con las cámaras y doña Beatriz Bravo también la realización. Que sean felices, que lo pasen bien y ya saben ustedes que el próximo miércoles, Dios mediante, estaremos de nuevo. Gracias.